la parte tracto esófago gastrointestinal. Fíjense que en todo el tracto esofágico, estómago e intestino hay 4 capas. Las 4 capas son mucosas y mucosa muscular. Ay, nana. Y desde ahorita lo que vamos a aclarar es que en la parte mucosa no existen plexos nerviosos sensitivos, pero en la parte submucosa sí existen plexos nerviosos, se llama plexo de Meissner. Y en la muscular se llama plexo de Auerbach. Son los dos inervaciones sensitivas. Por lo tanto, cuando hay una gastritis, un proceso inflamatorio de la mucosa, no hay tanta sintomatología, pero cuando existe una lesión a nivel de submucosa o de la capa muscular, ya hay sintomatología o hay dolor. También quiero resaltar en las 4 capas, o sea, las 4 capas están en todo. Las 4 capas tienen tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo le permite asentar ahí una lámina basal y tejido linfoide. Entonces vamos a ver aquí están las 4 capas. Esta es una capa mucosa con criptas, esto es para aumentar la superficie de contacto. Hay una capa, aquí ya viene el plexo de Meissner. ¿Qué sería esta capa? Submucosa. La mucosa tiene raíces nerviosas, no, porque se descama y además se reemplaza a determinado tiempo. Si traen algo de comer o algo de beber, tómenselo sin problema. No se cree. Pero tienen que repartirla. Sí, tienen que convidar. Sí, les vas a ver feo y el bolo alimenticio se les va a ir por otro lado. Ok, entonces aquí está un plexo de Auerbach. Ese plexo de Auerbach está en la capa muscular. Entonces, que quede claro que en esta capa submucosa y capa muscular son las dos partes sensitivas, que si ahí se lesiona, entonces hay dolor epigástrico. ¿Cómo se llama también? Epigastralgia. El dolor epigástrico se llama epigastralgia. Entonces aquí nosotros estamos viendo la luz del tubo digestivo con una mucosa y una submucosa más prolongada. Vean el grosor de la mucosa. ¿Esta parte tiene raíces sensitivas? No. ¿Tiene vasos linfáticos? Sí. Y en algunas partes placas de Peyre. Las placas de Peyre y los vasos linfáticos tienen 2 funciones. Las placas para madurar los linfocitos y los tejidos linfáticos o los vasos linfáticos para conducir desechos de alto peso molecular. ¿La submucosa tiene plexo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama? Meissner. ¿Y la muscular? Y la última capa, la más externa, es la luz, esta es la luz, es una parte del esófago. Entonces vamos a ver el esófago, mide más o menos 25 centímetros de largo, comienza desde el borde inferior del cartílago. Este es el que ustedes se tocan, es tiroides, y el de abajo es cricoides. O sea, del cricoides hacia abajo está hasta el diafragma, está el esófago. ¿Cuánto mide? Más o menos 25. Entonces la túnica mucosa del esófago es una lámina epitelial con epitelio plano estratificado. ¿Por qué será estratificado? Porque ahí pasa el alimento, todavía ni se enfría y ustedes ya se lo están, válgase la palabra, ya se lo están tragando porque pasa por aquí. Y después cuando pasa el esófago, entonces requiere que el epitelio tenga muchas capas, por eso es estratificado. Tiene una zona de transición muy importante en la unión esófago gástrica. ¿Sí escucharon eso? ¿Qué zona de transición? Que cambió un epitelio por otro. Entonces esa zona es muy importante porque si a alguien le da cáncer comenzaría ahí en la zona de transición, porque son las células más indiferenciadas. La lámina propia es una lámina sentada en la base de la mucosa y tiene tejido conjuntivo laxo. Es más o menos longitudinal porque el esófago tiene 2 músculos, cosa rara. Si es un tubo debería ser solo un músculo circular, no, también tiene un músculo longitudinal. ¿Para qué quiere un órgano tubular tener músculo circular y músculo longitudinal? Para los movimientos
peristálticos para bajar el alimento. Por eso requiere uno circular y uno longitudinal. ¿Okay? Entonces la lámina propia también tiene un tejido conjuntivo laxo longitudinal y está sentada sobre la muscularis mucosae. Esa tiene fibras musculares en la mucosa para que se contraiga. Es más gruesa y mayormente longitudinal. Estamos hablando del esófago. Todos estos pliegues, este es un pliegue, lo tenemos con el propósito de que si pasamos o tragamos un alimento muy grande, estos se distienden y hacen una superficie mayor, un hoyo mayor para que no se atore ya en el esófago. Y aún así sucede. Entonces vean una capa mucosa más o menos prominente y abajito la capa muscularis mucosae, porque en la mucosa hay algunas fibras musculares que sirven como contracción. Aquí ahorita vamos a ver esto. El mismo esófago, estamos hablando del esófago, tiene una túnica submucosa. Siempre que escuchen túnica, es una capa que circunda o un vaso sanguíneo o una estructura tubular. Eso es una túnica. Entonces tiene un tejido conjuntivo más denso en la submucosa porque es de protección, dado que ahí ya tenemos plexos nerviosos. ¿De quién? Y después una túnica muscular que el cuarto superior del esófago, o el primer cuarto, tiene un músculo estriado circular interno y longitudinal externo. Dos músculos que era lo que yo dije. Las dos cuartas partes mayormente es músculo liso y un medio inferior tiene también una parte del músculo liso. Están separados por los movimientos peristáticos que no tienen capacidad de absorción. La túnica adventicia, que es la más externa de todas las túnicas, tiene tejido conjuntivo laxo y tiene serosa más cuando llega acercándose al abdomen, lo que quiere decir que en la unión esófago-gástrica está el cardia, está el diafragma, y cuando pasa hacia el abdomen ya tiene un tejido conjuntivo laxo más profundo. Esa túnica tiene, esa estructura tiene glándulas, unas glándulas cardinales, unas submucosas y unas en el esfínter esofágico. Estas glándulas cardinales están en la lámina propia, es una lámina propia muy gruesa. Ahí se asientan las glándulas cardinales que son capaces de secretar. Habrá células dobles aquí, si hay, porque secretan moco y están asentadas en los glándulas. Estas glándulas pueden ser regularmente vistas. ¿Qué quiere decir esto? Que liberan sustancias hormonales y liberan sustancias de sus conductos. Eso quiere decir vistas. Las glándulas submucosas son de túbulo acinosas, es decir, algunas liberarán serosa y alguna mucina. ¿Qué es la mucina? Moco, lo que va a ser moco. Aquí que dice, produce moco. Y el moco nos sirve para tener una digestión y un reflujo pues más prominente. Y bueno, este esfínter esofágico superior es el primer esfínter que se abre para que el bolo alimenticio pase y después se contrae, no se cierra, se contrae para que no haya un reflujo, pero el que evita más el reflujo es el esfínter esofágico inferior llamado cardias. El esfínter esófago gástrico se llama cardias. Cardias, con S al último. Cardias. Entonces, este esfínter esofágico superior tiene una transición entre lo que es la faringe y el esófago. Acuérdense, faringe, esófago, estómago, laringe, tráquea, bronquio. Tiene un cierre tónico entre las degluciones impidiendo el paso de aire y además el reflujo. Vean, esto es lo que yo les decía. Este es el esófago con un tipo de mucosa o de epitelio. Este epitelio, ¿qué dijimos que era? Este es epitelio que está aquí es de transición. El único órgano que tenemos epitelio de transición en todo su trayecto es el renal. El renal. Este aquí tiene un epitelio de transición porque este tipo de epitelio no se parece a este. Este tiene pliegues, ¿ya vieron? Sí. Para aumentar la superficie de contacto. Para eso son todos los pliegues que tenemos en nuestro organismo, es para aumentar la superficie de contacto. Entonces, ¿este músculo cuál será? ¿Y por quién está inervado? Por el frénico. Entonces, este músculo se contrae y este esfínter que ustedes ven aquí, junto con el músculo del diafragma, es el que le llamamos cardias.
Cuando este esfínter esofágico inferior o cardio es insuficiente por alguna razón, ¿cuándo se hace insuficiente? Cuando son obesos, cuando tienen colitis constante y hay una presión hacia arriba, cuando hay herencia familiar y cuando fuman. Esos son los factores que generan una insuficiencia del esfínter esófago gástrico. Entonces, ¿qué va a hacer este líquido cuando se acueste? Se va a regresar. A eso le llamamos reflujo gastroesofágico. ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando llega, ¿qué creen que haga este epitelio cuando suba el ácido clorhídrico hacia acá? ¿Qué hace? Como la mucosa. Modificar para soportar. ¿Qué pH tiene el jugo gástrico? 0.8 a 1.5. Solito el líquido es lo que tiene. Entonces, este epitelio tendría que modificarse. ¿A qué tipo de epitelio se va a modificar? A este, dando una sensación que este epitelio está subiéndose o está herniando. ¿Saben lo que es una hernia? Es la comunicación entre dos espacios que no deben comunicar. Se hace una hernia yatal. Eso es la hernia yatal. Cuando este epitelio comienza a bordar hacia acá, se llama hernia yatal. Esto se sube, entonces se llama hernia yatal. Los operan por una conduplicatura de Nissen y les bajan el epitelio. ¿Qué pasa si este epitelio sigue exponiéndose al jugo gástrico? Va a modificarse hasta que... ¿Se acuerdan que una vez les dije? Puede ser un epitelio sano. Si yo lo agredo, se inflama. Y si no hago nada y lo sigo agrediendo, hay una metaplasia madura. Si yo lo agredo sin hacer nada, con una metaplasia madura se cambia a una metaplasia inmadura. Y si sigo sin hacer nada, se cambia a una displasia. Grado 1, grado 2, grado 3. Y si sigo sin hacer nada, se cambia a una neoplasia. Y esa neoplasia se llama cáncer. Entonces, la evolución del cáncer comienza desde un proceso inflamatorio no controlado. Entonces va proceso inflamatorio, metaplasia madura, displasia grado 1, 2, 3, anaplasia y neoplasia. La neoplasia es igual a cáncer. Así son los pasos. ¿Qué pasará en este epitelio si yo sigo generando una lesión porque no soluciono el problema del esfínter esofágico inferior? Sigue regurgitándose y producir una especie de ardor al cual le llamamos agruras, que realmente se llama pirosis. Una persona que tiene pirosis es porque tiene reflujo gastroesofágico. Y esa pirosis va a permitir que el jugo gástrico se lo traguen otra vez o pase a las vías respiratorias. ¿Y qué hace un epitelio secretor, mucoso, ciliado, pseudoestratificado, no queratinizado, como el de la vía respiratoria, en presencia del ácido? ¿Qué va a producir? Un proceso inflamatorio, porque tampoco está acostumbrado a tener ácido. Entonces, ¿ustedes qué esperan que tenga como síntoma una persona que tiene reflujo gastroesofágico aparte del dolor? Si se acuesta y se va a la vía respiratoria, ¿qué va a haber? Tos. Es un reflejo. ¿A poco ustedes nunca han broncoaspirado algo? Sí. Saliendo a un vaso con agua que se les va por otro lado. ¿Qué les da? Entonces, por un reflejo inflamatorio. ¿O no? ¿Te pasó o no? ¿Se broncoaspiró? ¿Sí te broncoaspiras? Fue el ejemplo. Traes tos. Bueno, entonces, pero su tos puede ser no por broncoaspiración, no sé si se ha aventado una borrachera y es de aquí. Si le contáramos seguro. Trae toda la cara. Su proceso inflamatorio entonces puede ser por un proceso infeccioso, tal vez viral o bacteriano. Si tiene fiebre, fue bacteriano. Si es viral, no es. Si es viral, no tiene fiebre. Entonces, si es viral y no tiene fiebre, prohibido tomar antibiótico. Si tuvo fiebre, sí debe tomar antibiótico. ¿Okay? Porque si tomas antibiótico siendo viral, te va a durar más de 15 días tu proceso. Bonita leyenda. Entonces, vean esto. Este epitelio, cuando cambia por el reflujo, el cambio va a ser tan grave que se va a poner hipertrófico, y a eso le llamamos esófago de
Barrett. El esófago de Barrett es por una agresión constante por el reflujo gastroesofágico. Y ese esófago de Barrett va a ser cáncer al final. Es el proceso. Entonces, cuando ustedes escuchen, tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, ustedes díganle, si no te curas eso, vas a tener esófago de Barrett. ¿Y eso qué? Te va a dar cáncer. Es la lesión precursora al cáncer. ¿Por qué? Porque ya tuviste inflamación, metaplasia madura, metaplasia inmadura, displasia 1, 2, 3, anaplasia y displasia. No, conste que no los inventé porque en todas las veces que se los he dicho lo mismo. Son procesos que nadie los va a cambiar. Así es. Nadie puede meter otro proceso ahí. Es que yo sé nada. Todos los procesos que le generan a cáncer son en ese camino. El cuello uterino, si les hacen una citología exfoliativa, mal llamado raspado vaginal, suena feo, debe saber peor, raspado. Se llama citología exfoliativa del cervix. Entonces, si yo le tomo una citología, aquí hay un endocervix y hay un exocervix, se la voy a tomar en la zona indiferencial. Y si yo veo, tiene un proceso inflamatorio, señor. Póngase estos óvulos y no se los pone, ¿qué va a pasar entonces? Una metaplasia madura. Y si no se los pone otra vez, metaplasia madura. Y llega después, señora, usted tiene displasia grado 1. Aquí en el hospital hay una clínica de displasia, solo para atender las displasias, para que no degenere metaplasia. Pero yo la mando y la señora no va, entonces ¿qué va a tener? Displasia 2, 3, aloplasia, neoplasia. Displasia 3 es una lesión ya precancerígena. A usted hay que hacerle una conización, hay que quitarle una especie de cono para que no llegue a cáncer. Pero la señora no quiere ir, se va y el marido no la deja, porque eso es lo que regularmente pasa. El marido se enoja y dice, no te hagas eso, es una zona muy privada y es mía, ¿no? Es una composición. Entonces, y la señora no hace nada, llega con neoplasia. Y ya, señora, usted tiene cáncer. A usted hay que quitarle ya nada más un cono, hay que quitar la matriz y darle quimio y radioterapia. Y la señora tampoco hace nada y se muere. Por eso el cáncer cérvico-uterino sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes en todo el país, aquí en el norte. Y les voy a decir por qué en el norte. Porque hay muchas mujeres que tienen vulvovaginitis y no se ponen el tratamiento ni completos, a veces ni van al médico. Se ponen 2 ovulitos cuando deben ser 7 días, ya se sienten bien, lo abandonan y el problema infeccioso sigue generando un proceso inflamatorio crónico hasta que llegue a ser neoplasia. Tengan mucho cuidado con el cáncer. Si ya iniciaron vida sexual activa, hayan tenido hijos o no, tienen que hacerse su citología exfoliativa. ¿Cómo también se llama? Papa Nicolau. A ver, ¿se le puede hacer a un hombre el Papa Nicolau, sí o no? Sí. ¿Por qué no? Si una persona tiene una secreción que sea hombre, por ejemplo, del pezón una secreción y esa chocolatada a los hombres les alcanza. ¿Quiere chocolate? Y eso se debe hacer una citología de esa secreción y se tiñe por la técnica de Papa Nicolau. El Papa Nicolau fue un francés que describió la técnica de tinción, no el estudio. Es error. ¿Que vas a hacer un Papa Nicolau? Sí, yo también puedo hacerlo si tengo alguna secreción de origen que yo sospecho sea maligno, porque es la técnica de tinción nada más. Está mal llamado a un Papa Nicolau, pues esa es la técnica de tinción, pero yo quiero que te hagas una citología exfoliativa del cuello uterino, así directo, o hazte una citología exfoliativa del pezón, de las mamas, del sangrado que tienes, o hazte una citología exfoliativa de una úlcera que tienes en la boca. ¿Sí me entienden? Es el acto. Pero la tinción se llama Papa Nicolau, nada más. Papa americano. Papa Nicolau. Ahí está. El estómago. El estómago pues es la parte más ensanchada. Desde luego se conecta por el esófago digestivo y es un reservorio para órganos digestivos. Después del estómago, realmente después cuando pasa
el bolo alimenticio del estómago hacia el intestino es cuando se llama quimo. Quimo, eso es real. Y nunca se deposita en yeyuno, porque la palabra yeyuno significa vacío. Entonces ahí el quimo no se para su absorción. Después viene, se digiere el bolo alimenticio, es una acción mecánica, pasa como quimo hacia el intestino delgado. Su función del estómago es secretar jugo gástrico, pepsina, que se va a convertir en pepsinógeno, y factor intrínseco. Este factor intrínseco sirve para absorber la vitamina B12 y evitar una anemia perniciosa. Entonces, todo un jugo, todo el jugo gástrico, el componente del jugo gástrico va a tener ácido clorhídrico, pepsinógeno, moco, factor intrínseco, agua y electrolitos. ¿Vale? O sea, es el paso antes, la pepsina es un paso antes del pepsina. No, lo mismo se da al revés, ¿Cómo? ¿Vieron qué? Es que según nosotros el pepsina se genera la enzima que después se convertirá en pepsina. No, la pepsina es la enzima que produce Así es. Ahorita de todas maneras aquí hay una diapositiva, creo que tienes, ahorita lo vemos. Dice, retiene el bolo alimenticio hasta 1 litro secreta de jugo gástrico, lo mezcla y se vacía. Está inervado por el 14º nervio llamado neogástrico. Este es el fondo del estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor, la unión esófago-gástrica y esta línea es el cardiax, y esto es el píloro. Este píloro tiene un conducto del píloro y un esfínter pilórico, tiene las dos. Todo esto, estos pliegues que ustedes ven, es para aumentar la superficie de absorción o de secreción. Vean las células que tienen células epiteliales que están en la superficie. Abajo hay células de la mucosa, muy gruesas y muy activas. Después hay células parietales entre las células del moco y otras células que llaman simógenas, y después las células simógenas más abajo. Entonces, vamos a ver las partes. La unión del esófago se llama cardiax, aquí está. La parte media tiene un fondo o fundus, una curvatura mayor o menor, y el cuerpo, como ya lo vimos. Hay una unión del estómago común con el duodeno que tiene el píloro, que significa portero, la palabra, por cierto, y una porción pilórica. Hay un antro pilórico y un conducto pilórico. Tiene las dos partes, y ahí están todas. El estómago tiene una capa, una túnica mucosa o una cobertura, una capa mucosa gruesa, blanda y medio terciopelada, de color rojo anaranjado. Cuando esto cambia, está lesionado. Puede cambiar a color más blanco, tiene isquemia. Puede cambiar a color más rojo, está ulcerado. Los pliegues longitudinales, que son arrugas gástricas, todas esas arrugas es para aumentar la superficie de contacto. Hay una red de cisuras que se dividen en áreas gástricas de 1 a 6 milímetros, con pequeños orificios que llevan a las cavidades. Es decir, el estómago tiene bordes y cada profundidad es una foviola. Y ahí las foviolas tienen fosas o criptas, son áreas crípticas. Las glándulas tubulares simples son gástricas regularmente, se abren, y digo regularmente porque habrá otras glándulas tubulares simples en otra parte del intestino, pero la mayoría son gástricas. Se abren al fondo de las foviolas, es decir, entre los pliegues hasta el fondo, ahí se abren estas glándulas tubulares simples que van a secretar serosa. El epitelio es el mismo en todas las zonas del estómago. Y aquí, las segundas glándulas, hay 3 zonas. Alrededor del cardiac, van a llamar glándulas del cardiac, del fundus y del cuerpo, glándulas corpofúndicas, y de la curvatura menor y cisura angular del píloro, glándulas pilóricas. Son las mismas. Si yo les pregunto en el examen cómo se llaman las glándulas de curvatura menor, son pilóricas, porque luego se equivocan. Es una foto real de los pliegues del estómago. También esta es una foto real con una tinción donde hay una superficie mucosa, una submucosa, una muscular y una epifisia. Vean el epitelio más superficial del cual estábamos hablando ahorita. Fíjense, ¿cuánto tiene de vida? 3 a 4 días. 4 días, y se tiene que reemplazar. ¿Qué tiene que haber entonces?
detrás de ese epitelio? ¿Células de qué tipo? No. Sí, puede ser basales o células stem cell. Que le den origen a la siguiente. ¿Ok? Continúan en el epitelio del intestino. Son células secretoras de moco, es decir, son mucinógenas o mucina. Es viscoso, de varios cientos de micrómetros de espesor y produce también carbonato para acidificar el medio. Y no tiene bordes en cepillo. El epitelio superficial no tiene bordes en cepillo. Disminuye el tamaño y el mucígeno dentro de las fosetas, es decir, al fondo, y comienzan a formar microvellosidades. Digo comienzan a formar porque no todas tienen microvellosidades en el epitelio superficial. Las glándulas corpofúndicas, las que están en el fondo, en el fundus, y las que están en el cuerpo, esas son tubulares. Cada túbulo con 3 secciones, una parte principal, una parte del cuello y el istmo o el que está en la parte superior. Las glándulas se abren al fondo de las criptas y esas glándulas pues, van a estar secretando según el tipo de células con el que esté, moco o mucina o mucino, son glándulas mucinógenas. Estas son, este es el cuello, estas son las superficiales y estas son las del fondo. Entonces, aquí en el fondo va a haber células, todas estas células, hay glándulas y hay células. Estas células pueden ser células principales o células parietales. Estas células principales, son 5 células las que tienen el estómago. Las células principales van a producir pepsinógeno, que va a llegar a ser una pepsina para regular la liberación de ácido clorhídrico. Y así es lo que ustedes estaban discutiendo. La real es esto. Producen pepsinógeno para llegar a ser pepsina y eso regular la liberación del ácido clorhídrico. El pH máximo que puede alcanzar gracias a este pepsinógeno es de 2, pero el pH mínimo que puede tener es de 0.8. ¿Cuánto viven estas glándulas principales? 35 días. Y se mueren. ¿Y quién las va a hacer? O basales también puede ser. Las parietales, estas nada más, las principales producen una sola cosa y es el cimógeno. Son glándulas cimógenas por producir pepsinógeno. Por eso se llaman cimógenas, porque producen pepsinógeno. Estas glándulas parietales son grandes y producen 2 cosas: ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Para qué es el factor intrínseco? Esa parte de las glándulas parietales son grandes, redondas, poliédricas, con núcleos centrales, como lo vieron acá en este lado. Aquí dice células endócrinas, por aquí deben estar. Estas son células principales. Y son redondas, oscuras, tienen citoplasma acidófilo. ¿Qué quiere decir? ¿De qué color las vamos a ver? Rojitas. Tienen una cantidad de mitocondrias porque producen, para trabajar, demasiada energía continua. Producen factor intrínseco, ya lo dijimos. ¿Para qué? ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el ilio. El ácido clorhídrico tiene un pH de ¿cuánto dijimos? ¿Hasta cuánto? En su libro, en los dos tiene hasta 1.5, pero sí pudiese llegar gracias al pepsinógeno hasta 2. Ese ácido clorhídrico se concentra por protones millones de veces mayor que en la sangre. Por eso el pH es diferente. Entonces aquí están las células parietales y aquí están las células principales. ¿Qué producen las células parietales? ¿Qué dijimos? Factor intrínseco. Y ácido clorhídrico. Estas parietales, factor intrínseco y ácido. ¿Y las principales? Pepsinógeno o una célula cimógena que va a producir pepsinógeno para dar origen a una pepsina. Hay otros tipos de células no menos importantes, pero casi en los problemas gástricos las que más repercuten son las células principales y parietales. Sin embargo, las células mucosas que están en el cuello, si se acuerdan cuál les dije que era el cuello, este es el cuello, esas células están aquí. Esas células no parecen ser muy importantes, pero sí tienen una actividad muy importante
porque es donde se concentra, donde se asienta la mucina. ¿Y de qué nos sirve la mucina? De protección. Y gracias a estas células, la mucina puede adherirse y protege. ¿De qué depende la cantidad de mucina y la protección del estómago? De las prostaglandinas. La vía del ácido araquidónico es la que nos va a dar, tiene dos enzimas, la COX-1 y la COX-2. ¿Qué quiere decir COX-1? Ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando yo me tomo un naproxeno, un paracetamol, un ketorolaco o un diclofenaco, todos esos son AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos. Esos son AINES. Esos son baratos. ¿Cuánto cuesta un paracetamol? ¿Por qué? Porque están dados para quitar el dolor, son analgésicos. ¿Y por qué es barato? Porque el laboratorio de la empresa no hizo un medicamento que sea específico de la COX-1 o de la COX-2. Entonces, si yo por la vía del ácido araquidónico con ese medicamento inhibo la COX-1, le quito el dolor, pero si inhibo la COX-2, hay una reducción en la producción de prostaglandinas que generan protección gástrica porque llevan a la mucina a implantarse en estas células del cuello de la mucosa. Pues, ¿qué sería lo ideal? Un laboratorio que tenga mucho dinero, que haga un medicamento selectivo de la COX-1 y deje tranquila a la COX-2, que no le haga nada. ¿Para qué? Para que no inhiban la protección del estómago. Por eso todo el paracetamol, el naproxeno, el diclofenaco, todos los AINES van a producir gastritis, porque inhiben las dos enzimas, ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa, que vienen de la vía del ácido araquidónico. Entonces, ¿a quién le están dando en la torre? A las células mucosas del cuello, porque no las dejan que las prostaglandinas unan la mucina a ellas. ¿Quién lo está evitando? Los AINES, los antiinflamatorios. ¿Sí no hay refresco que diga solo la... Es que no hay, bueno, ya crearon el Celebrex, no sé si lo han escuchado. Su nombre comercial es Celebrex, nombre genérico es Celecoxib. Ese es más selectivo de la COX-1 y respeta un poco más la COX-2. Te lo puedes tomar por más tiempo y no necesariamente vas a tener gastritis, pero si abusas vas a tener gastritis. O sea, todos los AINES, todos los antiinflamatorios no esteroideos van a producir algún grado de gastritis. Por eso es que ustedes como médicos dicen, señora, se lo voy a dar, solo se lo toma 15 días y lo suspende y se lo toma con alimento. El alimento es para que lo acompañe y haya una mejor absorción, no para que evite una lesión directa. No, porque no es un ácido, nadie lo vendería. El que yo me tome el paracetamol o el naproxeno, no estoy pensando, al pasarme la pastilla me va a quemar y entonces me va a arder. No, lo que va a hacer es que va a inhibir las dos enzimas y va a inhibir las prostaglandinas y entonces produce el proceso inflamatorio por el mismo ácido clorhídrico. ¿Quién lo está lesionando? Él mismo con su ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque la capa de mucina ya no está. ¿Sí la entendieron más o menos? Sí. Bueno, esta explicación yo les doy Pharma en quinto y no me lo entienden, y ustedes si me lo entendieron, pues a lo mejor están más despiertos. Bueno, no tanto, ya por ahí les cuesta trabajo, pero los de quinto se los explico y a ustedes se los voy a explicar y no sé por alguna razón, a ver, ahora sí no entendimos. Pues es igual la explicación que les acabo de dar ahorita, es la más fácil. Ok. ¿Cómo era el nombre de las enzimas? COX-1, ciclooxigenasa 1, y vienen de la vía del ácido araquidónico. Bueno, hay otras células que son endógenas, están dispersas en todo el tubo digestivo, son células argentafines, lo que quiere decir que producen diferentes tipos de hormonas. Hay unas hormonas llamadas células G, otras D y otras SL. Esas G generan gastrina y esa gastrina regula la secreción del ácido clorhídrico y del pepsina, no regula. Lo que hace el ácido clorhídrico cuando comienza a aumentarse más de lo normal, para que no dañe, las células simógenas se estimulan, liberan el pepsinógeno, hacen pepsina y se inhibe. Pero lo que hace la gastrina es que le dice a las células
células principales, células parietales, pónganse a trabajar porque el señor ya va a comer. Entonces la gastrina es la que avisa. ¿Por qué? Porque cuando yo apenas voy a comenzar a comer, ya se conectó y ya avisó. Cuando yo meto el bocado a la boca, el mismo intestino tiene unas sustancias que se llaman incretinas. Y las incretinas van de chismosas y dicen al páncreas, cuidado, el patrón está comiendo células beta, liberen insulina. Eso hacen las incretinas. ¿Okay? Entonces liberan somatostatina y liberan histamina. El efecto histamínico es para producir una vasoconstricción, que haya mayor irrigación porque está trabajando más, está generando una digestión. Entonces, a veces esa cantidad de sangre es tanta la que se utiliza porque el proceso digestivo es tan severo que el cerebro baja su irrigación un poco, generando una hipoxia. Por eso les da sueño después de comer, porque la digestión está cargada, la cantidad de sangre está cargada, entonces da sueño por la hipoxia cerebral. Yo dije años que había de peso. ¿Pero es por comer mucho o no? Sí, y si comes más te va peor y duras más tiempo. Ahora, hay un mecanismo compensatorio. Ustedes pueden comer mucho en la noche y van y se acuestan. La digestión la disminuyen al 20%, comienza a haber un reflujo y se activa el sistema nervioso simpático, esa era taquicardia, entonces no puedes dormir. Comí un montón y no pude dormir. Pues no, que el doctor dijo que la hipoxia daba sueño, no. O sea, hay síntomas, pero cuando se libera la adrenalina, ¿qué hace la adrenalina con los vasos sanguíneos? Los vasoconstrictor. ¿Qué hace el corazón con la adrenalina? Acelera su frecuencia cardíaca. No dijimos que eran beta adrenérgicos y los estimulos incrementan su frecuencia cardíaca, y eso es por comer o en un estado de estrés. Ahorita ustedes salen y un perro les ladra y casi los muerde. ¿Liberaron o no adrenalina? Sí. ¿Les dio taquicardia o no? Sí. Hasta la presión se les subió. Es el efecto. Profe, ese reflujo puede pasar si te acuestas nada más, pero no te duermes. O sea, nomás estás acostado por ejemplo viendo la tele. No. Con que te acuestes, con la posición en decúbito, es suficiente para que disminuyas tu proceso de digestión hasta el 20%. Ahora, sentado lo haces al 50%, pero si te paras y caminas, llevas hasta el 90% tu proceso de digestión. Y no es bueno comer y acostarse, porque las células de depósito grasas son mucho mayores, mucho. Ustedes saben que el dormir en exceso baja de peso, porque la gente dormida no come, ese es el asunto. Buena opción. Entonces, después hay unas células pluripotenciales, están en el istmo, son cilíndricas, cúbicas, son muy escasas y forman otros tipos de celulares. Esas células pluripotenciales son las células basales o las stem cell, que le van a dar vida a otras que se pierden de 3 a 5 días y otras que se pierden cada 8 días. Estas van a renovar el epitelio cada 6 días en promedio para que haya células de renuevo. ¿Le entienden a esto? Miren, ¿qué habíamos dicho? Hay una gastrina, Sí. hay una colecistoquina, Es donde hay interviene una secretina. hasta donde interviene. Así es. Aquí en el fondo hay péptido. Sí. En el antro hay péptido. Sí. En el fondo hay gluco. No. Hay motilina en el fondo. No. Hay motilina en el ilion. Hay No. motilina en el colon. No. Hay somatostatina en el colon. Ese es así se interpreta. Pues vamos a ver cada una de las secretas de las sustancias que hay. Entonces, las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas son tubulares simples, más ramificadas, sinuosas, contienen células endógenas y mucosas. Son de citoplasma claro y núcleo aplanado. Eso es una característica de las glándulas pilóricas. El núcleo está aplanado cuando los otros núcleos son gordos, son activos, son centrales. Estas pilóricas, ¿dónde estamos hablando? De la región del esfínter gastroduodenal. Entonces después hay unas glándulas de cardia, esfínter, esófago, son tubulares, muy ramificadas, hay células mucosas y algunas células endógenas. Cuando se dice endógenas es que tienen capacidad de secretar algo, de liberar algo.
La lámina propia tiene tejido conjuntivo laxo. Esta tiene fibroblastos. ¿Para qué son los fibroblastos? En cualquier lado donde estén. ¿En qué participan? Para... ¿De qué? De colágeno. De fibrina. Si yo tengo una lesión, ¿quién va a actuar? Fibroblastos para hacer fibrina, y la fibrina hace cicatrización. Hay linfocitos pequeños, células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos y mastocitos. ¿Para qué quiero los mastocitos? ¿Qué contienen los mastocitos? ¿Qué contienen? Histamina. Es lo que, cuando yo me inyecto penicilina de primera vez y no la voy a tolerar, el mastocito se llena de histamina. Me vuelvo a exponer y hasta que un día el mastocito, ¿qué hace? Se rompe y libera histamina, generando un proceso histaminérgico. Ronchas, comezón, inflamación. Entonces, ¿qué necesito como medicamento? Loratadina, clorfenamina, desloratadina, simba, todos esos son antihistamínicos. Y hay una capa muscular mucosa que, dijimos, está bien desarrollada. No en todo el estómago tiene formas de heces del músculo liso entre cada glándula. Entonces ahí está el antro pilórico. Y vámonos aquí. Hay una capa submucosa donde dijimos que había un plexo de y hay una capa muscular donde hay un plexo de Auerbach. Pero esa capa muscular es muy importante. En el estómago, ¿cómo estaba la muscular? Longitudinal y Circular. ¿Cómo está en el estómago? Diagonal, circular y longitudinal. Tiene las tres. El estómago es un órgano muy especial porque tiene tres líneas de actividad muscular: longitudinal, circular y diagonal, las tres. El esófago tuvo dos: longitudinal, porque el estómago se mueve por todos lados. Después hay una capa serosa que está en todo el cuerpo, en todo el estómago, excepto en una pequeña parte del cártex. No hay serosa. Vean, es lo que les digo. ¿Esta capa qué es? Longitudinal. Y esta circular. Aquí está. Después viene en el fondo gástrico una circular, una longitudinal y esta es longitudinal y esta que pareciera ser oblicua. Tiene tres tipos diferentes. ¿Ok? Son capas musculares internas y capas musculares externas. Una circular, longitudinal y una oblicua. Son tres. Y aquí están una, dos y estas tres. Y aquí nada más hay dos, una y dos. ¿Ok? El intestino delgado es un órgano tubular de 4 a 6.5 metros de largo. Va del píloro hasta la válvula iliocecal, es decir, donde comienza el intestino grueso o fondo. El duodeno tiene 4 porciones: primera, segunda y tercera. Hay un doblez en la tercera porción del duodeno donde está el ligamento de Treitz, que es el que divide la porción superior e inferior del tubo digestivo. Entonces, si el ligamento de Treitz está después del estómago, ¿no es la 4%? Está entre la tercera y la cuarta, es lo que se jala al fondo y se pega al peritoneo. Es el ligamento de Treitz, pero no es una fibra, son así, es una fibra así, entonces abarca el tercero y el cuarto, pero es un ángulo que hace. A ver si ahorita lo vemos. Entonces, ahí mide de 25 a 30 centímetros de largo, ubicado en el retroperitoneo, excepto los primeros 3 centímetros. El intestino delgado es mesentérico. En el mesenterio el mesenterio sirve para fijar órganos, porque yo no puedo andar caminando y que todos se anden moviendo. Eso fija los órganos con fibras en su pared posterior, levemente móvil, no es muy móvil, y está recubierto por peritoneo. El yeyuno, que es lo que significa vacío, tiene las 2/5 partes proximales. En la parte superior izquierda es donde se ubica más el yeyuno y el ilion en la parte derecha. Entonces las 2/5 partes proximales está del lado izquierdo del ilion y las 3/5 partes distales del ilion están del lado derecho. Y es por donde se transita el quimo, ya lo habíamos dicho. La túnica mucosa del intestino delgado hace que aumente la superficie luminal
gracias a que tiene pliegues. Todos los pliegues, ahorita creo que hay una imagen ahí, sí, la tengo, donde se ven los pliegues para aumentar la superficie de contacto, porque esa sí tiene capacidad de absorción. Ahí están unas células que se llaman enterocitos, que cuando se inflama se llaman enteritis. Si se inflama el enterocito y el estómago se va a llamar gastroenteritis, y esa es la diarrea, ese es el famoso síndrome. Entonces, los pliegues circulares tienen válvulas conniventes o de Kerr-Green. Esas válvulas conniventes o de Kerr-Green, este nombre es importante porque las venas también tienen válvulas, ¿se acuerdan? Para que no regresen, y se llaman también conniventes. Estas también se llaman conniventes, pero más conocidas como de Kerr-Green. Están en semilunas de 2 a 3 tercios de la luz, son de mucosa y submucosa, abundantes en el yeyuno y faltan en los primeros 4 o 5 centímetros del duodeno y la mitad del líquido distal. Aumenta la superficie hasta 3 veces. Primera situación que aumenta 3 veces la superficie, que es la túnica mucosa. Vamos a ver qué otras túnicas aumentan la superficie de absorción, porque eso sería poco. A ver, hay vellosidades intestinales. Aquí hay pliegues, y en los pliegues hay vellosidades. Estas vellosidades aumentan 10 veces la superficie de contacto. ¿Sí se imaginan por qué? ¿O no? Para absorber el líquido. Así es. Primero hay pliegues, y en cada pliegue hay muchos plieguecitos. Entonces, si yo estirara todo eso, sería enorme la cantidad de metros que tendría yo. Entonces, esas vellosidades intestinales son evaginaciones, dan aspecto aterciopelado y varían. En duodeno parecen dedos u hojas. Las foliáceas faltan en el lignio, miden 1 milímetro, tienen núcleo y tienen tejido conjuntivo laxo, están pegadas a la lámina propia. Estas son las válvulas, los pliegues, conniventes. Esos pliegues conniventes, aquí, si pasa el líquido, tiene que recorrer esto, más este borde, baja otra vez, sube, baja. Eso aumenta la superficie. Ahora pónganle a cada uno de estos microvellosidades. Estas son las microvellosidades. Esos pliegues eran estos. Pero ahora esos pliegues, pónganle estas microvellosidades. ¿Ya vieron cómo aumenta la superficie de contacto? Todo eso, si yo lo estiro, ¿cuánto sería? Bueno, eso es aumentar la superficie.